¿qué tal amigos? En esta ocasión les voy a presentar una video respuesta a un pastor evangélico. Este pastor viene haciendo una serie de videos hablando sobre la doctrina de los testigos de Jehová, intentando refutar nuestra doctrina. Bueno, este señor, desde que sacó su primer video, yo lo invité a él a que sostuviéramos un diálogo. Nosotros pudimos tener una charla por medio de correos electrónicos. En esa charla, bueno, yo lo invité a tener un debate con mi persona sobre los temas que él había tocado en su video, hablando de la Trinidad. Y él me respondió diciendo que él no tenía tiempo para hacer debates, ¿verdad? Porque tenía una vida muy ocupada. Sin embargo, yo lo exhorté a que si no tenía el tiempo, bueno, se hiciera el tiempo. Porque si él es un verdadero apologista, la apología implica eso, dar una defensa, ¿verdad? Y este pastor, aunque él está hablando y en sus videos, realmente él está argumentando algo, él está aseverando algo, por lo tanto yo quisiera tener el derecho de dar una réplica, de responder ante las cosas que él asevera de nosotros. Claro, con con genio apacible y profundo respeto, como dice 1 Pedro 3:15. Y que para todo, dice la Biblia, hay un tiempo, inclusive para dar testimonio. Los apóstoles hacían debates, ¿verdad? Sin embargo, este pastor, a pesar de que no tiene tiempo, sigue haciendo videos. Ya va por la séptima parte de sus videos, ¿verdad? Entonces me vi en la necesidad, bueno, de hacerle una video respuesta al último video que vi sobre la serie que lleva haciendo. Vamos a ver lo que él quiere decir. Él quiere refutar Colosenses 1:15. Hola, Dios les bendiga a todos. Tenemos una transmisión el día de hoy de un tema súper interesante, de uno de los versículos que es más utilizado por la secta de los testigos de Jehová para intentar... Hechos 24:14, pastor. Los apóstoles eran llamados sectarios. Y fíjese que quienes lo llamaban sectarios eran los fariseos. Entonces no es de extrañar que en la actualidad a los cristianos verdaderos se les llame sectarios también. Entonces, ¿en qué posición lo pone eso usted? Recuerde que cuando vamos a evangelizar, pastor, o querer ayudar a alguien, no podemos poner un muro entre esa persona y nosotros. Al usted llamar sectario a una persona, eso es un término despectivo, ya pone un muro, una brecha entre usted y la persona a la que usted quiere ayudar, suponiendo que esa sea su intención. probar, según ellos, que Jesucristo es un ser creado y que no es el Dios eterno que el Nuevo Testamento revela que Él es. Dice la Escritura en Tito 2:13 de que aguardamos la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. En 1 Juan 5:20 también se nos dice que Jesucristo es Dios, que estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, que este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y eso es dirigido hacia el Padre. pasaje del que les hablo es Colosenses capítulo 1 verso 15. Hoy continuamos esta serie, la puedes ver en tuiglesiavida.com y te puedes registrar. Por cierto, yo voy a estar pausando varios momentos del video, ya que en algunos momentos van a salir anuncios, puesto que este pastor tiene sus videos monetizados, ¿verdad? Él evangeliza y al mismo tiempo hace dinero por las reproducciones que tiene en su canal de YouTube. Para ir a donde está que nos ayudan a equiparnos para no caer en el engaño. Y este pasaje, vamos a ver el contexto. Colosenses 1:13 al 14 dice: Él, Dios, nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos
redención. Redención significa haber sido rescatados, haber sido comprados una vez que estábamos condenados en nuestros delitos y pecados a una eternidad separada de Dios. Cristo nos redimió, nos compró, y el precio de nuestra compra, de nuestra salvación, fue la sangre de Jesús derramada en la cruz, como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y dice que en Él tenemos redención, el perdón de los pecados. Es el contexto. Y ahora va a haber un himno precioso, muchos eruditos bíblicos. Por cierto, cuando dice Él, ¿a quién se está refiriendo? Porque dice que Él nos liberó del dominio de la oscuridad. Entonces, ¿quién es ese Él? Porque después dice, y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Entendiendo que ese Hijo es Jesús. Entonces, ese Él, ¿a quién se está refiriendo? Bueno, sería el Padre, ¿verdad? Piensan que esta sección de Colosenses es un himno. Es bien interesante que en la carta de Colosenses parece que había una desviación doctrinal en la iglesia donde algunos estaban adorando a los ángeles, dando culto a los ángeles, y había una mezcla de judaísmo también donde estaban buscando que guardaran las fiestas judías, que guardaran que se adhirieran a la ley de una forma muy estricta. Por eso Colosenses 2:16 dice que nadie nos juzgue si no guardamos en estricto apego, por ejemplo, el Shabbat, los sábados y las fiestas judías, que ese es un tema también que tiene que ver con el tema de los judaizantes modernos, que voy a seguir explicando. Pero Colosenses está hablando de la suficiencia de Cristo y de la preeminencia de Cristo. Es el tema del libro a los Colosenses. Y vamos a ver ahora qué sigue. El pasaje que sigue es uno de los textos más fuertes que los testigos de Jehová utilizan, que pareciera mostrar o quizás permitiera el probar que Jesucristo fue creado. Y vamos a verlo, y es Colosenses capítulo 1, verso 15, y dice así: Él, hablando de Jesucristo, es la imagen del Dios invisible. Son unas palabras fuertísimas. Si Jesucristo fuera solamente un ser creado, Él es la imagen del Dios que... Adán fue hecho a la imagen de Dios, es decir, que Adán reflejaba hasta el punto de ser como la imagen de Dios aquí en la tierra. No podemos ver. Dice, el primogénito de toda creación. Y esta es la palabra en la que nos vamos a centrar en esta explicación. La palabra primogénito es la palabra que regularmente utilizamos para hablar del primer nacido en una familia. O sea, el primogénito de una familia es el primer hijo en nacer de esa familia. Bueno, vamos a ver que esta palabra, primogénito de toda creación, los testigos de Jehová lo enseñan para decir que Jesús fue el primer ser creado, el primer ser que fue creado por Jehová Dios en el universo. Entonces, para ellos ese es un pasaje muy fuerte que sostiene su posición de por qué ellos no adoran a Jesucristo, porque ellos no creen que Jesucristo es Dios. Y hubo una secta en el siglo III, en el siglo III y el siglo IV se estaba expandiendo, que se llamaba el arrianismo. Era una falsa doctrina, una herejía, una doctrina que se aparta de lo que históricamente el cristianismo creyó. Y este hombre era un obispo de Alejandría en Egipto, se llamaba Arrio. En el año 250 nació, aproximadamente murió en el año 335. Y la gente cantaba por las calles de Alejandría en Egipto de que hubo algún tiempo en que Jesucristo no existía, que el Logos de Dios no existía y que fue creado después. Y precisamente Arrio se basó en pasajes como Juan 14:28, que ya lo expliqué, donde dice Jesús, el Padre mayor es que yo. Y eso lo explicamos, que en Filipenses 2:5 nos habla de que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. O sea, Jesucristo en su encarnación, Él se vació de esos atributos que Él tenía y se vistió de humanidad. Y en esa humanidad se vació de los atributos que él tenía, es decir, hablando de su condición de Dios, para volverse humano. Nos enseñó cómo tener una relación con el Padre, y en ese sentido le estaba sometido totalmente el Hijo al Padre. Ok, entonces en su condición humana él estaba sometido
a su Padre. Por eso es que dice en Juan 14:28 que el Padre es mayor que yo. Pero fíjense algo interesante, que 1 Corintios 15:28 dice, pero cuando todas las cosas le han sido sujetadas, entonces el Hijo mismo también se sujetará a aquel que le sujetó todas las cosas para que Dios sea todas las cosas para con todos. Además, Jesucristo en el cielo sigue siendo hijo, ¿verdad? Entonces, si sigue siendo hijo, inclusive esto que está mencionando el apóstol Pablo aquí, estando Jesucristo ya en el cielo, dice que se sujetará ¿a quién? A su Padre. Apocalipsis 3:12, Jesucristo llama a su Padre mi Dios, igual como lo hacía cuando estaba aquí en la tierra, en Juan 20:17, lo llama mi Padre y mi Dios. Entonces, si eso no es estar sujeto, ¿qué es? Y la cuestión es que tanto en el cielo como en la tierra Jesucristo se sujetó a su Padre. En el cielo Él está sujeto a su Padre. Por eso dice, el Padre mayor es que yo. Y bueno, en estos pasajes y también Colosenses 1:15 fue que Arrio creó esta enseñanza de que Jesucristo había sido creado. Se reunieron alrededor de 318 obispos de todo el Imperio Romano y en un concilio en una ciudad en Turquía que se llamó Nicea. Y platicaron y analizaron la escritura con lujo de detalles y llegaron a la conclusión determinante de que Jesucristo no es creado. Por eso el credo católico que conocemos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que llegaron a la conclusión? ¿Cómo llegaron a esa conclusión de que Jesucristo no es creado? Si tuvieron que asesinar a Ario. Ario fue asesinado. Durante un almuerzo este señor terminó expulsando sus propias entrañas y algunos dicen que fue un castigo de Dios por no creer en la Trinidad, ¿verdad? Pero la cuestión es que cómo llegaron a la conclusión si ya para ese entonces este señor lo habían asesinado, lo habían matado, le echaron un veneno a lo mejor en la comida. Entonces, ¿cómo llegaron a la conclusión? Me imagino que como no había ya debatiente, entonces bueno, listo, esto es, Jesucristo no es creado. Hoy día es un credo cristiano, el credo de los apóstoles, que dice creo en Dios Padre, Creo católico. todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, de las cosas visibles e invisibles. Y habla un solo Señor nuestro, Jesucristo, y habla de que nació del Padre y vino a este mundo. Dice que fue Nació del Padre. Nació del Padre. engendrado, pero no creado, y es de la misma sustancia que el Padre. Sí, fue engendrado, nació del Padre, fue engendrado del Padre, pero no creado. Ok, pastor, dígame una cosa, ¿dónde estaba Jesús antes de ser engendrado? ¿Dónde estaba antes de haber nacido del Padre? ¿Dónde estaba antes? Porque si usted dice que nació, Jesús nació del Padre, eso es una acción y una acción pasada, porque Jesucristo no está naciendo ni va a nacer. Dice que nació. ¿Dónde estaba Jesús antes de haber nacido del Padre? ¿Cómo responde usted eso, pastor? Fue el credo niceo, niceno-constantinopolitano, porque después en el concilio de Constantinopla del año 381 se repitió. Por cierto, ahí no había ningún evangélico. Se afirmó, se reafirmó. Entonces los testigos de Jehová han desenterrado una herejía que fue condenada por la iglesia, diciendo que Jesucristo... ¿Por cuál iglesia? ¿Por cuál iglesia? ¿La católica? Recordemos que la iglesia católica, a los que enseñaban algo que no fuera lo que ésta enseñaba, pues simplemente mataban a las personas, ¿verdad? Ahí tenemos el caso de la Inquisición. Por cierto, la Inquisición se perseguía bastante a los evangélicos, los primeros evangélicos, los seguidores de este señor Martín Lutero. Esta iglesia quemaba Biblias, prohibía la traducción de la Biblia, prohibía la difusión del mensaje de la Biblia si no fuese a través de ellos. Cristo fue creado. Esta palabra primogénito en griego, el idioma del Nuevo Testamento, es la palabra prototokos, que significa proto, significa primero, y tokos viene del verbo ticto en griego, que significa engendrar o dar a luz. Literalmente es el primero en ser engendrado. Y por eso es que este es el pasaje de todo el Nuevo Testamento más fuerte para apoyar la posición de los...
para apoyar, y fíjense que lo hice entre comillas, ¿verdad? Pero no es ni el pasaje más fuerte ni es el único, porque también está Apocalipsis 3:14, Proverbios 8:22, y por citar algunos de varios ejemplos, que pudieran considerarse textos que dan bastante apoyo al hecho de que Jesucristo es un ser inferior a su Padre y que procede, su origen está en el Padre. De hecho, el mismo Jesucristo dice en Juan capítulo 5 que el Padre le dio vida a él. Sí, hablando de su persona, de la persona del Hijo. Juan capítulo 5. Este, Juan 5:26. Porque así como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha concedido también al Hijo tener vida en sí mismo. Es decir, el Padre le concede al Hijo tener vida en sí, no al revés, no el Hijo al Padre. Testigos de Jehová de que Jesucristo fue creado. Pero también en el diccionario griego dice que la palabra puede significar el primer ser en nacer de una familia, el primogénito literalmente, o puede significar preeminencia. ¿Por qué vamos a ver esto? Vamos a ver. Eso no afecta en absolutamente nada la doctrina de los testigos de Jehová. El hecho de que Jesucristo sea el ser más preeminente de la creación no afecta para nada nuestra doctrina, puesto que la creación es algo que está por debajo o sujeta a Dios, en este caso a Jehová. Entonces, si Jesús es lo más importante de todo lo que está sujeto a Jehová, eso no afecta en nada nuestra doctrina, para nada. Identidad de Cristo dice que una virgen sin tener relaciones sexuales con su esposo daría a luz un hijo y lo llamarían Emanuel. La palabra Emanuel en hebreo significa Dios con nosotros y literalmente Jesucristo es Dios encarnado entre nosotros, viniendo a salvarnos. Ok, pero Eliseo significa Dios es salvación. Entonces, literalmente, Eliseo vino a salvarnos. Eliseo entonces pudiera hasta ser Dios mismo. Si ustedes buscan el significado del nombre de Eliseo, así como el de muchos nombres bíblicos, destacan alguna cualidad o alguna acción de Dios, ¿verdad? Entonces, no sé, me parece que esto es una falacia, decir que quien se llame Manuel entonces implica el hecho de que sea Dios mismo, por el hecho de significar Dios con nosotros, ¿verdad? Además, Jesucristo nunca fue llamado Emmanuel por nadie. ¿Quién lo llamó Emmanuel? Absolutamente nadie. Y aunque este fuera el caso, vuelvo y repito, si ustedes ven el nombre de Elías, significa mi Dios es Jehová. Eso es lo que significa el nombre de Elías. Y si usted busca cualquier nombre bíblico va a destacar alguna acción o cualidad de Jehová Dios. Y no por eso nadie pensó que esa persona fuera Dios mismo. Y eso es algo que la iglesia primitiva, la primera iglesia creía. Ahora, en Juan 1.1 se nos dice que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La palabra verbo es porque la Biblia más conocida, más utilizada en la Edad Media era la Vulgata Latina en latín, y la palabra logos o logos en griego, palabra en español, en latín es verbum. Y se volvió un concepto teológico hablar de Jesucristo como el verbo de Dios, como el logos de Dios, como la palabra encarnada. Y en Génesis se nos dice que el mundo fue creado por la palabra de Dios. Y también había un concepto en la filosofía griega que esta palabra logos era como el origen que dio vida a la creación. Entonces lo que este pasaje está diciendo era que en el principio lo que dio origen a la creación estaba, en el principio existía y estaba con Dios, y lo que dio origen a la creación era Dios. Pero si el verbo era Dios, ¿con quién estaba según ese texto? Dice que estaba con Dios, entonces Dios estaba con Dios.
Pero luego en el verso 14 dice que aquel que dio origen a la creación, aquel verbo, aquel logos, aquella palabra, fue hecho carne, se vistió de carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, el único que refleja la naturaleza del Padre en la humanidad que conocimos en esta tierra. Dice, lleno de gracia y de verdad. Entonces había un entendimiento bíblico y por supuesto en el apóstol Pablo de que Jesucristo era Dios. Dice Juan 1:18, a Dios. Después de que había dicho de que se vació y vino como un hombre, que se vació de sus dotes o de lo que lo constituía como Dios. Nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a A Dios nadie lo vio jamás, a Jesús sí. conocerlo. Y con esta convicción del apóstol Pablo, obviamente no iba a decir que Jesucristo fue creado, porque en ningún punto histórico la iglesia de Cristo creyó eso. Ahora, otro trasfondo importante de contexto es Deuteronomio 21:17, que nos muestra que el primogénito en una familia, o sea, el primero en nacer de una familia, tenía autoridad en caso de que el padre muriera, era la persona encargada que regía, que ayudaba a la madre. Ok. ¿De quién recibió Jesucristo el título primogénito? ¿De quién heredó él las cosas poseídas por él? ¿De quién? Porque el Padre no es primogénito, si el Padre también participó en la creación. Según Proverbios 34 dice, voy a leer la Reina Valera, Proverbios 34. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? Bueno, si yo le hago esta pregunta al pastor, me va a decir Jesús, ¿verdad? Entonces continúa diciendo el texto, ¿cuál es su nombre? Y el nombre de su hijo, si acaso lo sabes. ¿Se dan cuenta? Si el que sujetó todas las cosas, afirmó los cielos, la tierra, los vientos, los mares, tiene un nombre y también tiene un hijo y este también tiene su nombre, entonces quiere decir que el padre de ese hijo, que es Jesús, también participó en la creación. ¿Y por qué el Padre no es llamado primogénito? Si la Trinidad enseña que los tres son coiguales, ¿dónde queda la coigualdad del Hijo con el Padre si solamente el Hijo es llamado primogénito por ser el creador de todas las cosas? ¿Cómo respondería eso el pastor? Bueno, el pastor, mire, usted está invitado a debatir conmigo cuando usted así lo disponga yo. Hacemos el tiempo. Ponemos las reglas para la exposición que vamos a hacer y bueno, sostengamos nuestro debate si Jesucristo es creado, ¿verdad? Dele el chance a mi persona de poder hacer frente a todas las cosas que usted está aseverando sobre nosotros, si usted es un verdadero apologista. Si no tiene el tiempo, mira amigo, hágase el tiempo, para todo hay un tiempo, dice las escrituras, ¿verdad? Entonces, si usted es un verdadero apologista, usted va a defender este tema frente a un testigo de Jehová, dándome el tiempo para prepararme, y así como usted también lo hace, ¿verdad? Y que sea público, no privado, porque usted aceptó el debate conmigo, solamente que en privado, y no entiendo por qué. No entiendo por qué hacer un debate en privado. Vamos a hacer un debate que sea en vivo, no por escrito, face to face, y que sea en público, que sus oyentes puedan ver la defensa que usted va a hacer frente a la defensa mía, siguiendo los parámetros de 1 de Pedro 3:15. Recordemos que al reino de Dios no van los cobardes y Dios no da espíritu de cobardía. Así que pastor, usted está invitado a debatir con mi persona.